Buenos días, mi nombre es Catherine Peña de la asignatura de Filosofía para la Psicología y el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta tercera ponencia acerca de la filosofía contemporánea. Aquí vamos a estar hablando un poco sobre este movimiento, sus autores y los debates acerca del pensamiento actual. Esta es como una exploración crítica acerca de todas las corrientes filosóficas del siglo XXI, que van desde el pluralismo hasta la filosofía de la mente, también con su impacto interdisciplinar en lo que era la psicología y las ciencias sociales. En primer punto tenemos el panorama filosófico contemporáneo. Aquí la filosofía contemporánea es importante destacar que surge a causa más bien, del agotamiento de las grandes narrativas del siglo XX. Acá este se caracteriza por su ya antes mencionado el pluralismo ético, o bueno, más bien teórico, con su diálogo crítico con la tradición y su compromiso con problemas actuales o con problemas concretos, como por ejemplo la identidad, la objetividad, la tecnología, entre muchos otros. Acá tenemos tres ítems fundamentales como el pluralismo, que son los múltiples enfoques que coexisten sin una hegemonía teórica única. Tenemos la crítica, que es el cuestionamiento sistemático de fundamentos y presupuestos, y la aplicabilidad, que es la orientación hacia problemas existentes y contextos específicos. Luego tenemos el postestructuralismo y su desconstrucción. Aquí es donde entra Jacques Derrida. ¿Qué decía Derrida? Derrida postulaba que se desarticula la metafísica occidental mediante lo que era la desconstrucción, demostrando así cómo los textos contienen sus propias contradicciones. Por ejemplo, difference. Él dice aquí que su concepto de difference, que es la diferencia que difiere eternamente, desafía lo que es la presencia plena de lo que sería el significado. Aquí también tenemos tres ítems que son importantes, como la crítica de la presencia y la identidad, la indecibilidad sistemática y la responsabilidad ética sin un fundamento alguno. En tercer lugar, donde entra Michel Foucault y el análisis del poder, que es como la genealogía e historia de la sexualidad. Foucault desarrolla un método geológico que rastrea básicamente la emergencia histórica de conceptos que son naturales. Por ejemplo, su historia de sexualidad revela cómo es que la sexualidad es una construcción discursiva moderna, no una esencia biológica, por así decirlo, sino que el poder no oprime desde arriba, sino más bien que se ejerce productivamente en la micropolítica cotidiana de cuerpos, instituciones y los saberes. Acá tenemos lo que es las epístemes, que es la estructura del conocimiento históricamente situadas, la biopolítica, que es el control de poblaciones mediante la regulación vital, la subjetivación, que es la producción de sujetos a través de prácticas disciplinares. En este otro punto es donde entra lo que se le llamaba el feminismo filosófico y la teoría queer. Aquí vamos desconstruyendo lo que es la categoría de género. ¿Qué decía Judith? Judith Butler argumenta que el género no es una identidad como tal, sino más bien una identidad sin performación iterativa. Básicamente postulaba que no son mujeres ni hombres los seres humanos por naturaleza, sino más bien que llegamos a hacerlo mediante la reiteración de actos corporales, básicamente. Esta perspectiva obviamente es lo que desestabiliza lo que era la heteronormatividad en ese entonces, obviamente la heteronormatividad obligatoria, y abre espacios para identidades como lo que hoy conocemos como los géneros no binarios, y también afecta un poco lo que es la psicología clínica y por supuesto la teoría de la identidad. En otro punto tenemos la filosofía de la mente y el giro cognitivo. Aquí tenemos lo que serían los problemas de la conciencia, que dice, mientras la ciencia cognitiva avanza, persiste el problema difícil de la conciencia. Aquí tenemos un interrogante. ¿Cómo emerge la experiencia subjetiva del procesamiento físico? Aquí es donde David Charles y Nick Block cuestionan o debaten acerca de lo que era el funcionalismo, el externalismo y la agua intrínseca. Y por último tenemos las repercusiones para la psicología. Estos debates fueron fundamentales ya que estos cuestionaron la reducción mecanicista del comportamiento y sobre todo reivindican la estructuralidad de la experiencia vivida de cada uno de los seres humanos. Acá es donde entra el pragmatismo neopragmático y la filosofía práctica, donde Richard Rorty habla un poco sobre la conversación filosófica. El pragmatismo contemporáneo rechaza toda búsqueda de la verdad absoluta, básicamente como una respondencia a lo que era la realidad, básicamente.
Para Rorty, la filosofía más bien es una conversación con la humanidad donde lo que importa más bien es la utilidad y no la solidaridad, o sea, no como esa certeza metafísica. Esta perspectiva reorienta la ética hacia la responsabilidad contextual. Acá tenemos los vocablos redescriptivos, que se basan básicamente en crear nuevos términos que posibilitan nuevas formas de perspectiva, de pensar y nuevas formas de actuar. Tenemos también la comunidad epistémica, que es el conocimiento que se valida más bien en comunidades interpretativas y no se fundamentan de una manera universal, por decirlo de alguna manera. Tenemos también la filosofía africana, por último, y las perspectivas descoloniales, donde aparece lo que es Ubuntu y la crítica al antrospectismo occidental. Filósofos como Nyame y Jane Key cuestionan el individualismo liberal desde tradiciones africanas. Lo que era el Ubuntu decía soy porque somos, propone una ontología racional que contrasta bastante radicalmente con lo que sería el sujeto cartesiano aislado. Pensadores descoloniales, como en este caso Frantz Fanon y Sylvia Wynter, postulaban que, exponían cómo el humanismo occidental excluyó colonizados, esclavizados o personas no humanas, por así decirlo, exigiendo reimaginar qué significa el ser humano. Acá tenemos lo que es la interseccionalidad, o sea, categorías como raza, género, donde la clase se entrelaza inseparablemente. Y por último, la epistemología urgente, que serían otros modos de conocimiento frente a la parte monopolítica o como un monopolio occidental, por así decirlo. Para finalizar, tenemos lo que son las intersecciones donde entra la filosofía contemporánea y la psicología. Entre ellos podemos encontrar lo que es la neurofilosofía, la conciencia corporal, género y cognición, también las perspectivas integradas, el feminismo, la fenomenología y la parte cognitiva. Un pequeño resumen, en este momento tenemos como un esquema de todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa? Que la filosofía contemporánea no es una mera abstracción, sino más bien, como el título indica, reformula todos los fundamentos de lo que es la filosofía científica. Por otro lado, la fenomenología corporalizada desafía lo que sería el dualismo que es de la mente y el cuerpo. En tercer lugar, tenemos que el feminismo cuestiona todo aquello, toda la neutralidad de las investigaciones psicológicas, por así decirlo. Mientras que la filosofía de la mente debate los límites que explican o que tratan de explicar lo que es la neurociencia. Y por último, el pensamiento decolonial critica la universalización de los modelos psicopatológicos occidentales que hemos visto en la parte africana. Por último, para finalizar, tenemos algunas preguntas de reflexión que es sobre el síntesis y un debate colaborativo. Ok, tenemos las preguntas para la reflexión repartida o compartida. A la primera dice así: ¿cómo pueden las perspectivas descoloniales transformar nuestro entendimiento de la subjetividad? ¿Qué asunciones qué asunciones occidentales hemos naturalizado sin un cuestionamiento alguno? La segunda pregunta es: ¿resuelve verdaderamente la filosofía de la mente la problemática de la conciencia o lo redefine? ¿Cuáles serían entonces las implicaciones para la práctica psicoterapéutica? Y por último, ¿puede de verdad existir una filosofía política viable sin necesidad de fundamentos metafísicos absolutos? ¿Sobre qué solidaridad podemos construir una ética compartida? Espero que esta exposición y esta ponencia hayan sido de su agrado y espero que hayan aprendido un poco más sobre el tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.